buenos días, ¿cómo están, queridos amigos y amigas de la Luz de la Restauración? Es un gusto estar de nuevo aquí con ustedes, transmitiendo en este miércoles. En esta ocasión vamos a continuar con el análisis de los distintos discursos de la Conferencia General, y me encanta este comentario que llegó tempranito de Diana, que nos dice: he esperado con ansias este tema para mi próxima clase. Y yo he estado también esperando este discurso. Pero Diana, yo no para mi próxima clase, yo lo he estado esperando simple y sencillamente para poder generar aquí algo de controversia con el hermano Alvaradejo y con el hermano Víctor Morales. ¿Cómo están? Hay que encender su micrófono. Buenos días, ¿qué tal? Ya te vi las intenciones, Salvador. Buen día a todos. Aquí para servirte. Hola, buenos días a todos. Y alistémonos pues para recibir a Chava en este programa tan esperado. A ver qué tal nos sale hablar con él y repasar todo el sistema, y finalmente que el fiel de la balanza quede a la mitad, para arriba, adelante y vertical. Ahí estamos. No, pues la verdad es que es un discurso maravilloso. Me encanta el tema del discurso. Lo estuve leyendo con mucho detenimiento. Estuve leyendo por ahí el capítulo de Alma, el capítulo 36 de Alma, en el cual basa gran parte de su discurso. Y me surgieron algunos temas que me gustaría que me ayudaran a poder comprenderlos mejor. Y creo que aquí podremos darle, ¿no? Esto de que generar controversia realmente es una broma. Porque el propósito final, hermano Alvaradejo, Víctor, es que juntos podamos comprender mejor la doctrina de Cristo. Y este discurso del elder Neitres, pues precisamente se refiere a la doctrina fundamental de Cristo acerca de su amor y su misericordia. ¿Qué impresiones generales tuvieron de este discurso? Yo la primera impresión que tuve es que soy experto en sentir lo que sintió o lo que siente la gente que peca. Yo sé que se siente, soy experto en eso. Sí, yo también, yo creo que todos nos identificamos con este discurso, porque en menor o mayor medida todos hemos pecado, todos pecamos todos los días, y a veces nos queda esa duda, ¿no? De en qué momento el Señor me perdonó, o si realmente ya he sido completamente perdonado, si es que existiera diferentes niveles de perdón, o si es que existiera una fase del perdón. No sé si me explico. A veces Sí. podemos pensar, pues creo que ya me perdonó un poquito, pero no completamente. Entonces no sé si ese es un concepto falso y si el perdón es todo de un solo golpe, pero en nuestro corazón parece que no es así. Y tal fue el caso de este joven que vamos a ver de la historia que cuenta el elder Neitres. Que ese es un tema que la vez pasada tú sacaste en uno de los programas, Víctor, y que ayer me surgió esa inquietud cuando estaba leyendo el capítulo 36 de Alma, cuando Alma le dice a su hijo Elamán que le atormentaba el recuerdo de todos sus pecados. Entonces dice todos sus pecados. Yo me quedé pensando, ¿cuáles son todos mis pecados? O sea, seguramente se me han olvidado muchos, ¿no? Entonces, ¿cómo me puedo arrepentir de cosas que no me acuerdo? ¿Qué dices, hermano? Lo dejo. Por eso el mandamiento dice que amaremos a los demás como nos amamos a nosotros mismos. Y nosotros rapidito nos olvidamos de nuestros pecados. Queremos que quede en el pasado, en el arrepentimiento. Pero cuando se trata del prójimo, no podemos perdonarlo tan rápido. Sí. Y en relación a lo que veíamos ayer, ¿no? Que la Santa Cena es una oportunidad para arrepentirnos de los pecados que cometimos durante la semana. Y yo comentaba en alguna ocasión, me cuesta acordarme lo que hice ayer, menos lo que hice hace 4, 5, 6 días para poder acordarme y arrepentirme de mis pecados, ¿no? Sí. Y ahí mi reflexión era que si tenemos mala memoria como yo, mejor lo hagamos de manera diaria. Sí. Yo creo que Dios sabe que sí tenemos mala memoria. Ya ves lo que dice la oración de la Santa Cena: para que te acuerdes siempre de mí. Sí, por eso el siempre. Sí.
Leo algunos saludos de John Jairo, John Wilmer, también está la hermana Lady May, Josefina López desde Nueva York, desde New York, Yaviana Villalobos desde Santa Marta, Colombia. Un saludo hasta allá. Yaviana o Javiana, ¿cómo se pronuncia? Alma Aldape, lindo y bendecido día desde Monterrey, Nuevo León. Ándale, esta es vecina. Paisano. Pati Pinto dice, este discurso me conmovió mucho. Gracias por analizarlo hoy. Muy bien. Belinda, un nuevo día para aprender y mejorar. Dice Aura, buenos días a todos, hermanos, hermanas, y muy agradecida por este día para aprender, mis queridos hermanos. Muy bien. La hermana Diana Hernández, también Alma Mireles, Edith Monasterio, saludos desde Arica, en Chile. Segunda vez que los veo en vivo, pero sí he visto muchos de sus videos que me han nutrido, fortalecido y ayudado. Gracias por compartir su conocimiento. Un saludo hasta Chile, hermana, y qué gusto que esté aquí con nosotros ahora en vivo. Un saludo a nuestra hermana Ángela María, que fielmente nos ha estado acompañando en los últimos capítulos. Tu vecina de Barcelona, España, Víctor. Sí, la hermana Duque, ya la identifico muy bien. Un saludo, hermana Ángela. Alma Mireles, ayer me ayudaron mucho a ubicarme espiritualmente. Ha sido una semana de cachetadas espirituales y estoy agradecido. También Verónica Venegas, saludos también Alfonso, Belinda Ruiz. En lugar de controversia, creo que será mucha ayuda para muchos, ¿de acuerdo? Lady, me gustó mucho, me puedo sentir el amor del Padre al perdonarme y que puedo seguir progresando. Jime Cardoso, también tuve una semana desafiante y estudiar junto con ustedes ha sido un bálsamo sanador. Un saludo, hermana Jimena o Jime Cardoso Corbalán. Qué gusto, no había tenido la oportunidad de ver su nombre o no me acuerdo. Recuérdenme o díganme si es la primera vez que nos acompaña. Dice, hermanos preferidos y que no sepan los demás porque todos son mis preferidos. Hermana Torrelio, buenos días. Nelson, buenos días. Sandra, desde Roy, Utah. ¿Dónde está Roy, Utah? Sandra Lucía, ¿no? ¿Alguna idea? No lo ubico. Lady, un pedacito del discurso donde puse mi nombre, Lady, hija, acuérdate de quererme con amor, así, parte del discurso. Un saludo hasta Linares, Chile, Alfredo Suazo, ¿qué eres de Humberto Suazo? ¿Serás familiar de él? Verónica, yo creo que todos los conversos nos sentimos igual y nos preguntamos si hemos sido perdonados de todo lo que hicimos antes de conocer la iglesia. No, y los que estamos dentro de la iglesia peor porque sabíamos más, ¿no? Dice, ahora este tema es algo que está en mente, pero es algo que el Señor inspiró al Elder para responderme esa pregunta. Muy bien, pues ahí vamos avanzando con sus saludos. Hermano Bradejo. Roy, Utah está cerquita de Ogden. Ogden, ¿es al norte de Salt Lake? Al sur. No, al sur. No, es al norte. Aquí al norte. Después de Layton, ahí están. Ok. Gustavo, gracias por... Qué lindo es cuando despertamos de una cachetada espiritual. El hermano Alvaradejo siempre ayuda con humor y amor. ¿A usted le gusta dar cachetadas, hermano Alvaradejo? Fíjate, guajoloteras. Media hora al norte de Salt Lake, dice Sandra. Igor, este discurso me enseñó y nos enseña que nadie es desechado por el Padre. Muy bien, un saludo. Gracias, hermanos. Bienvenidos. Todos los que van comentando, dice, desde hace varias semanas ando por aquí, los conocí gracias a mis padres, pero soy de escucharlos, comento poquito. Muy bien, Jimena. Pues bienvenida a nuestro canal y qué gusto que ahora sí puedas comentar. Ahora, antes de ir al tema del discurso, que ya hicimos una introducción, como lo hacemos con todos los discursantes, pues vamos a conocer al Elder Brett Natres. Yo personalmente no lo conocía. ¿Ustedes lo conocían? No lo tenía ubicado yo. Ok, entonces vamos a ver quién es él. La ficha biográfica publicada en el sitio oficial de la iglesia nos dice que fue sostenido como autoridad general el 2 de abril de 2016. O sea, ya lleva 7 años sirviendo ahí. Al momento de su llamamiento se encontraba sirviendo como presidente de misión en Arizona Gilbert. Ha prestado servicio como misionero a tiempo completo en Sacramento, California. Presidente de Hombres Jóvenes de Barrio, obispo, presidente de Hombres Jóvenes de Estaca, presidente de Estaca, 70 de área y presidente de misión.
Él prestó servicio en las oficinas generales de la Iglesia como asistente de área en las áreas Utah, Idaho y Norteamérica Central y como director ejecutivo adjunto del Departamento Misional. Actualmente presta servicio en la presidencia del área Pacífico. El elder Natres asistió a la Universidad Brigham Young y recibió una licenciatura de la Universidad de Utah en el 90. Otro de Brigham Young, ¿eh? ¿Qué tal, Ha trabajado en la administración del cuidado de la salud como cofundador y presidente del Advanced Healthcare Corporation desde diciembre del 2000. También fue fundador y presidente de, ahí está la compañía que menciona, y en su vida personal dice, nació en Pocatello, Idaho, o sea, en la cuna de la iglesia, ¿no? En Idaho. El 4 de marzo del 65 se casó con Shauna Lee Adamson en abril del 87 y tienen 7 hijos. Ándele. Sí, Pues, ahí está la muestra, nos está poniendo el ejemplo a todos. pues ahí está, entonces este es el Elder Natres. ¿Hay comentarios adicionales sobre el punto? No, No. perfecto. Pues Aquí ahora sí que me voy a meter a estudiar por lo menos al programa en línea de BYU, ¿cómo se llama? el de Pathway. El de Pathway, por lo menos, a ver si. A ver si lo llaman como 70, hermano. Ándale, sí, no me van a llamar como 90 de este ritmo. Muy bien, pues vamos entonces al discurso. Ya dimos una percepción general acerca del discurso, entonces vamos a irnos, pues voy a poner el video y vamos analizándolo. No sé si quieren comentar algo antes de poner la primera parte del video. Me gustaría ser un poco sarcástico con el resumen ejecutivo, tal como él lo hace en el cuerpo del discurso. Él dice, de verdad he sido perdonado, y yo le contestaría, él lo van a ver un poquito más adelante, con ese mismo sarcasmo yo le diría, ¿de verdad te has arrepentido? Fíjese que aunque se presta a la hilaridad, lo cierto es que hay correspondencia entre uno y otro, ¿no? O sea, Claro. Y él lo dice más adelante, fíjate, lo aclara en esa dirección, pero así de entrada, en lugar de poner el resumen ejecutivo que a todos se nos hace la promesa de un perdón completo, yo le pondría, ¿de verdad te has arrepentido? sí. Muy bien, pues entonces vamos a ver la parte inicial del discurso y pues en esta parte pues nos vamos a aventar toda la base del discurso, que es una experiencia con un jovencito que cayó en la adicción, y a partir de ahí luego él desarrolla el tema del perdón. Entonces nos vamos a aventar un buen pedacito del video hasta que terminemos de escuchar toda la experiencia y la conversación que él tuvo con Dani, se llama, el jovencito del discurso. Y bueno, es gran parte del discurso, ¿eh? Así que vamos a escucharlo con atención. Sí, estamos hablando de poquito más de la mitad del discurso, ¿eh? Su discurso es este relato con Dani, esta experiencia que él tuvo. Así que si el discurso dura 11 minutos, más o menos unos 5 o 6, va a demorar esta primera parte de video. Bien, así que dicho esto, vamos al video, ¿de acuerdo? Adelante. Years ago, Sister Natras and I moved to Idaho, where we opened a new business. Hace varios años atrás, la hermana Natras y yo nos mudamos al estado de Idaho, donde abrimos un nuevo negocio. Hubo días y noches interminables en la oficina. Afortunadamente vivíamos a pocas cuadras del trabajo y cada semana Shara y nuestras 3 hijas venían a la oficina para almorzar juntos. Uno de esos días volví al trabajo después del almuerzo familiar y Shauna se fue a casa con las 3 niñas. Esa misma tarde me di cuenta de que nuestra hija de 5 años, Michelle, me había dejado un mensaje personal escrito en una nota adhesiva pegada al teléfono de la oficina. Y simplemente decía, papá, acuérdate de quererme. Con amor, Michelle. Aquello fue un poderoso recordatorio
para un joven padre de las cosas que más importan. That our Heavenly Hermanos y hermanas, testifico que nuestro Padre Celestial siempre se acuerda de nosotros y que nos ama perfectamente. Mi pregunta es la siguiente. ¿Nos acordamos nosotros de Él y lo amamos? Hace años serví como líder local de la iglesia. Danny, uno de nuestros hombres jóvenes, se destacaba en todos los sentidos. Era obediente, amable y bueno, y tenía un gran corazón. Sin embargo, al graduarse de la preparatoria, comenzó a andar con malas amistades. Se metió en el mundo de las drogas, en particular en el de la metanfetamina, y descendió por la resbaladiza pendiente de la adicción y la destrucción. En poco tiempo, su aspecto cambió por completo. Apenas se le reconocía. El cambio más notable se reflejaba en sus ojos. Su luz se había atenuado. Varias veces contacté con él, pero fue en vano. No estaba interesado. Era difícil ver a aquel joven increíble sufrir y llevar una vida que no era la suya. Era capaz de mucho más. Entonces, un día comenzó su milagro. Asistió a una reunión sacramental en la que su hermano menor compartió su testimonio antes de partir a la misión. Durante la reunión, Danny sintió algo que no había sentido en mucho tiempo. Sintió el amor del Señor. Por fin tenía esperanza. Aunque Danny tenía el deseo, le fue difícil cambiar. Sus adicciones y la culpa que las acompañaba era casi más de lo que podía soportar. Una tarde en particular, mientras yo estaba cortando el césped, Danny llegó en su auto sin previo aviso. Estaba pasando terribles dificultades. Apagué el cortacésped y nos sentamos juntos en la sombra en el escalón de la entrada de la casa. Fue entonces que compartió los sentimientos de su corazón. Realmente quería regresar. Sin embargo, le resultaba muy difícil abandonar sus adicciones y su estilo de vida. Además, se sentía tan culpable y tan avergonzado por haber caído tan abajo. Se preguntaba, ¿de verdad puedo ser perdonado? ¿De verdad hay un camino de vuelta? Después de sincerarse de corazón con estas inquietudes, leímos juntos el capítulo 36 de Alma que dice, sí, me acordaba de todos mis pecados e iniquidades. Sí, el solo pensar en volver a la presencia de mi Dios atormentaba mi alma con indecible horror. Después de esos versículos, Danny dijo, así es exactamente como me siento. Seguimos leyendo. Mientras me atribulaba el recuerdo de mis muchos pecados, he aquí, también me acordé de haber oído a mi padre profetizar al pueblo concerniente a la venida de un Jesucristo, un Hijo de Dios, para expiar los pecados del mundo. Y oh, qué gozo y qué luz tan maravillosa fue la que vi. Las lágrimas comenzaron a derramarse al leer estos pasajes. El gozo de Alma era el que Danny había estado buscando. Hablamos de que Alma había sido excepcionalmente inicuo. Sin embargo, una vez que se arrepintió, nunca miró hacia atrás. Se convirtió en un devoto discípulo de Jesucristo. Llegó a ser profeta. Danny abrió los ojos de par en par. ¿Profeta?, dijo. Yo respondí simplemente, sí, profeta. No te sientas presionado, ¿eh? Hablamos de que aunque los pecados de Danny no llegaban al nivel de los de Alma, a todos se nos hace la misma promesa de un perdón completo y perfecto en la expiación infinita de Jesucristo y por medio de ella. Danny ahora lo entendía, sabía lo que tenía que hacer. Tenía que comenzar su trayecto confiando en el Señor y perdonándose a sí mismo. El potente cambio de corazón de Danny fue prácticamente un milagro. Con el tiempo, su semblante cambió y recuperó el brillo de los ojos. Llegó a ser digno de entrar en el templo. Finalmente había regresado. Después de varios meses le pregunté si quería presentar una solicitud para servir en una misión de tiempo completo. Su reacción fue de sorpresa y asombro. Dijo, me encantaría servir en una misión,
pero usted sabe dónde he estado y las cosas que he hecho. Creía que no cumplía los requisitos. Yo respondí, pues quizás tengas razón, sin embargo, no hay nada que nos impida presentar una solicitud. Si quedas exento, al menos sabrás que has expresado un deseo sincero de servir al Señor. Se le iluminaron los ojos. Estaba emocionado con la idea. Para él, era una posibilidad remota, pero estaba dispuesto a intentarlo. Unas semanas más tarde, y para su asombro, ocurrió otro milagro. Danny received a call Danny recibió un llamamiento a servir en una misión de tiempo completo. Unos meses después de que Danny llegara al campo misional, recibió una llamada telefónica. Su presidente dijo simplemente, ¿qué le pasa a este joven? the most incredible Es missionary. el misionero más increíble que jamás he visto. Fíjense que aquel presidente había recibido a un moderno alma hijo. 2 años más tarde, Danny regresó a casa con honor, habiendo servido al Señor con todo su corazón, alma, mente y fuerza. Después de su informe misional en la reunión sacramental, regresé a casa y oí que tocaban la puerta. Allí estaba Danny, con los ojos anegados de lágrimas, y me dijo, ¿podemos hablar un momento? Y salimos al mismo escalón de la entrada. Me dijo, presidente, ¿cree que de verdad he sido perdonado? Ahora mis lágrimas acompañaban a las suyas. Ante mí se encontraba un devoto discípulo de Jesucristo que lo había dado todo enseñando y testificando sobre el Salvador. Danny era la encarnación del poder sanador y fortalecedor de la expiación del Salvador. Le dije, Danny, ¿te has mirado en el espejo? ¿Has visto tus ojos? Están llenos de luz y resplandeces con el Espíritu del Señor. Por supuesto que has sido perdonado. Eres lo máximo. Lo que tienes que hacer ahora es seguir adelante con tu vida. No mires atrás. Mira adelante con fe hacia la próxima ordenanza. Pues el milagro de Danny continúa en la actualidad. Se casó en el templo, volvió a estudiar y obtuvo una maestría. Sigue sirviendo al Señor y se ha convertido en un esposo increíble y en un padre fiel. Es un discípulo devoto de Jesucristo. Hasta ahí es el cierre de la experiencia con Danny. Se tomó casi 9 minutos para narrar esta experiencia. Desde luego que fue introduciendo en el cuerpo del discurso distintas escrituras que le dan forma a la enseñanza que el Elder Beitres, me parece que es el nombre, trató de expresar, o estaba expresando en ese momento. Neitres se llama, Brett Neitres. Entonces, bueno, ya bajo esta tesitura y el contexto en el que estamos, abrimos los micrófonos y vamos a la conversación, porque hay varios matices y aspectos que vale la pena resaltar y yo creo que cada uno de nosotros trae algo en mente. Así que, hermano Alvarejo, ya vi sus ojos pícaros y adelante. Hay que abrir su micrófono nada más. Tengo acceso, ahí está ya, gracias. Pues mira, aquí el principio que queda ilustrado en primera página es el arrepentimiento, ¿no? Porque el pecado, te digo, todos somos expertos en eso y a cualquiera nos sale re bien. Porque es como una resbaladilla, un resbaladero. Pones el pie y te vas, pero para llegar hasta la punta del resbaladero tienes que subir una escalera con mucho esfuerzo. Entonces el arrepentimiento es el principio. Ahora, para podernos arrepentir, en toda la historia él va resaltando estos pasos. El primer paso, que en mi opinión es el más difícil, como lo comentaba Víctor, es reconocer, adquirir conocimiento de que estamos en una situación de problema. Entonces, cuando empezamos a reconocer,
se empieza a sentir pesar como el de Alma y como el de este muchacho. Entonces, después de sentir ese pesar, debemos pedir perdón. ¿Se acuerdan de cuando eran misioneros? Estos principios los enseñábamos en las charlas, ¿no? Y le decíamos, debemos de pedir perdón, debemos restituir en donde sea posible lo que dañamos con nuestro pecado y luego no volver a cometerlo ni siquiera en nuestro pensamiento. Esos son los 5 pasos del arrepentimiento: reconocer, sentir pesar, pedir perdón, restituir y no volverlo a cometer ni siquiera en el pensamiento. Pesadón, el primero y el último son los más pesados, porque el verdadero perdón llegará cuando ya el recuerdo, porque no lo podemos borrar totalmente, pero no volveremos a cometer el pecado ni siquiera en el pensamiento, aunque hay una grabación, ya no causa dolor. Y ahí sabremos que estamos 100% perdonados. Bien, aquí en esta fase inicial, este análisis, ahora yo quiero plantear algo antes de continuar. El discurso no lo dice, pero nada más habla de la adicción a las drogas, a la metanfetamina, y bueno, hay un libro y hay una película de este libro que se llama Mi Hijo Precioso, ¿sí? Y yo leí este libro basado en una historia real de un joven similar a la historia de Danny. Creo que en el libro se llama David. Se llama Mi Hijo Precioso. No sé si alguna vez llegaron a ver esta película, No. pero al leer el libro yo aprendí acerca de la metanfetamina, y la metanfetamina es la droga más adictiva, o en ese momento, no sé si ahora haya salido algo más, pero es una droga muy adictiva, muy, muy adictiva, más que la marihuana, más que la cocaína, más que el resistol, el diésel o lo que ustedes quieran, ¿no? Ahora, este joven del libro no se queda, un adicto a ese nivel, no se queda en la adicción a la droga, sino que además va a incurrir en robos. El discurso no maneja nada acerca de eso de Danny, pero es muy probable que va a robar para conseguir dinero, para conseguir drogas, ¿sí? Va a robar principalmente a su familia. Va a estar en situaciones donde va a estar con otras personas drogadictas en situaciones de inmoralidad completa, ¿no? Hablamos de relaciones sexuales. El discurso no habla nada acerca de Danny, acerca de eso, ¿sí? Pero cuando alguien está expuesto a estas situaciones, y además tengo un amigo, alguna vez hablé acerca de él aquí con ustedes, que ahorita es un doctor en Derecho, pero que incurrió en drogas. Él me dijo dónde había estado. Él estaba estudiando en el Tecnológico de Monterrey, imagínense, y cayó a casas de drogadicción donde había todo tipo de cosas sexuales, drogas y todo lo que se puedan imaginar. Entonces, él me dijo en dónde había caído, similar a lo que está en el libro este del Hijo Precioso, y Danny no nos dice nada acerca de eso, pero debió haber estado en situaciones más o menos de ese tipo. Entonces, cuando hablamos, por eso es que puede parecer, oye, de verdad el Señor me ha perdonado después de todo lo que dice, porque si lo vemos en abstracto, únicamente estamos hablando de palabra de sabiduría. Y palabra de sabiduría no te lleva a algo tan grave, ¿eh? Ojo con lo que estoy diciendo, no estoy diciendo que no sea grave, solo estoy diciendo, no es un pecado por el cual te aplicarían normalmente una medida disciplinaria en la iglesia, ¿sí? Sería el equiparable a consumir cerveza, nada más que aquí estamos hablando de drogas. Entonces, por eso es que creo que Danny estaba llegando a ese profundo dolor, porque no solamente había quedado en drogas o en una adicción a una droga, sino que había habido muchas cosas más. Esta es una serie de suposiciones que yo hago con base en pláticas que yo tuve con una persona que pasó por ese camino y con base en lo que leí en este libro que yo les estoy diciendo. Por eso es que veo que Danny tenía esa necesidad y esa pregunta tan seria de, bueno, ¿he sido perdonado? Hasta aquí mi intervención, Víctor. Yo quiero destacar dos puntos de esta primera parte del discurso.
La primera es lo que tiene que ver con la carga del pecado. El hermano Alvarejo le dio el enfoque del arrepentimiento, pero creo que sí es interesante hablar de la carga del pecado. Dice, refiriéndose al joven, el elder dice que en poco tiempo su aspecto cambió. Él describe que saliendo de la preparatoria es cuando él empieza a tener malas amistades y entonces empieza con las drogas, y él lo define como poco tiempo. No sabemos cuánto, pero pueden ser semanas. En poco tiempo su aspecto cambió. Y él lo describe que su luz o la luz en sus ojos se había atenuado. Y yo esto lo relaciono con la carga del pecado o con el alejamiento casi completo del Espíritu Santo de una persona. Y luego, ya cuando pasa su proceso o su milagro de conversión, y en ocasiones nos referimos a esto como un milagro, porque realmente así es, ¿no? Tienen que suceder muchas cosas y claro, la persona tiene que poner de su parte principalmente, pero luego entra la gracia de Jesucristo a través de su expiación, y ahí es donde entra la parte del milagro. Y él dice, con el tiempo su semblante cambió. Me refiero ya cuando está en su proceso de arrepentimiento. Pero fíjense este contraste. Cuando estamos hablando de que era un joven sano a meterse en drogas, dice, en poco tiempo su aspecto cambió. Y ya cuando estamos hablando de que empieza un proceso de arrepentimiento, dice, con el tiempo su semblante cambió. Me parece importante esto porque parece que no es el mismo poco tiempo, sino que lleva más tiempo recuperarse de una caída o de pecados graves como este. No es tan sencillo hacerlo. Y luego dice, después de varios meses, yo le pregunté si quería que metiéramos una solicitud para su recomendación. Y habla después de varios meses, significa que fue cuando... yo entiendo que el elder Natres era su obispo, ¿no? Sí. Por la Y luego su presidente destaca, ¿no? Ajá. Por la ficha biográfica que leímos de él, seguramente era su obispo cuando le ayudó a regresar. Y entonces dice que después de varios meses es cuando le sugiere que hagan la solicitud para la misión, ¿no? Entonces está hablando después de varios meses de que empezó su proceso de arrepentimiento. Imagínense la carga del pecado, tanto cuando estaba metido en las drogas, que su aspecto cambió de manera muy rápida, y en todo este proceso de regresar o de volver a sentir el espíritu para que sus ojos brillaran otra vez, pasó tiempo. Esto lo podemos comparar a cuando hacemos ejercicio, ¿no? ¿En cuánto tiempo perdemos la condición física? Con 2 o 3 semanas que dejemos de hacer ejercicio, perdimos lo que habíamos logrado en meses o años anteriores, y volverlo a recuperar otra vez nos lleva meses, ¿no? Entonces yo creo que es una analogía para poder entender esta carga del pecado o las consecuencias de haber pecado y cómo se aleja el espíritu de nosotros y cómo no es tan fácil que el espíritu regrese. No sé si es una cuestión de confianza o simplemente siguiendo la doctrina, el espíritu no puede morar en una cosa impura o en un cuerpo impuro. Entonces es este proceso largo, no solo de una desintoxicación, hablando de drogas, sino de una desintoxicación de los pecados que llevamos cargando. Esa era la primera cuestión. Y la segunda, ya fuera del entorno de Dani, recuerdo una estadística que nos dieron en alguna ocasión, hace unos 10 años más o menos, estando yo en una presidencia de estaca, y la estadística era de los jóvenes que permanecen activos. Y entonces se comparaba que una vez que los jóvenes tienen 11 o 12 años, de cada 10 jóvenes que pasan a la organización de hombres jóvenes, solamente 2 sirven una misión aquí en México. Era una estadística específica de México. Estamos hablando del 20% de los jóvenes que pasan de 12 a 18 años, digamos que intactos de alguna manera, o que no se nos pierden o que no se nos alejan de la iglesia. Y el alejarse de la iglesia veo principalmente 2 razones. Una, yo creo que es el 80% de los casos y quizás otra es un porcentaje menor, el otro 20%. El 80% de los casos, estas son deducciones mías, esta no es la estadística oficial, pero yo creo que el 80% de los casos de los jóvenes que se alejan es precisamente por malas amistades, lo que los lleva a malas decisiones y a cometer pecados,
y entonces ellos terminan alejándose por esta razón. Y quizás otro 20% sea por, digamos que por escuchar las filosofías de los hombres o por mezclar las filosofías de los hombres con las verdades del Evangelio, y entonces ellos empiezan a dudar de su testimonio y de esta manera se alejan. Ahora, estas estadísticas fueron hace 10 años, las de que solamente 2 de cada 10 jóvenes pasaban de los 12 a los 18 años permaneciendo activos en la iglesia. No sé si ha cambiado algo en estos tiempos, pero mi punto es que hay muchos Danis, hay muchos. Es un caso excepcional y se resalta en un discurso de conferencia general por su proceso milagroso de arrepentimiento y yo diría de conversión. Sin embargo, hay muchos casos de estos que vemos en nuestros barrios y en nuestras estacas todos los días. Bien. Hermano Baradejo, ¿quiere apuntar algo? Un saludo para Olga Rincón hasta Holanda. Acaba de mandar un mensaje por acá y nos sigue fielmente, nos está viendo ahora. Bueno, en relación al discurso, yo quiero decir que yo creo que sería muy prudente hacer un programa de arrepentimiento porque yo tengo ganas de seguirme arrepintiendo. Así que a lo mejor es una medicina muy solicitada y muy poco distribuida según lo que acabamos de escuchar de estadísticas. Así que muchos enfrentamos este mismo y podríamos combinar cómo sucede el milagro de Alma, cómo sucede el milagro de Dani y los milagros a los que hemos enfrentado particularmente cada uno de nosotros y los que los hermanos que nos ven pueden compartir y que podrían servir de gran ayuda para muchos de nuestros jóvenes y de los adultos aún. Así que yo creo que valdría la pena buscar la manera de hablar, porque es muy amplio el proceso del arrepentimiento. Yo también noté eso de los tiempos, como lo dice Víctor, ¿verdad? Y también nuestra participación en estas historias. ¿Cuál es nuestra participación? Yo me imagino, ¿qué diría la esposa? No conozco a la esposa de Elder Neitres, pero cuando vio llegar al joven, haber dicho, ya le vino a quitar el tiempo. No hay otro día de la semana en que este hombre pueda cortar el pasto y este muchacho cambiará. ¿Cuánto tiempo lleva así? Y nomás le viene a quitar el tiempo. Bueno, no tiene cita, nomás llegó, ¿verdad? ¿Cómo estamos participando nosotros? Vemos a alguien así y decimos, pobre muchacho, ¿no? ¿Cómo participamos en el desarrollo de uno de estos milagros? Y entonces puede venir alguien más que lo vea por ahí en la calle y decir, ¿realmente se arrepentirá? O podría decir, siempre viene así y no cambia, dice que sí, pero no cambia, ¿no? Y luego cuando decide el obispo o el presidente destaca que vaya a la misión, ¿cuántas mentalidades del entorno habremos pensado? Este muchacho será un riesgo en la misión, deben tener cuidado, porque es un depredador. Entonces, ¿descarnecemos la espada o participamos de forma diferente, ¿verdad? Y yo le diría como esposa, no te preocupes, Neitres, ahorita va tu hijo a suplirte en la podadora, ¿verdad? O podríamos decir, qué bueno que llegó, probablemente esta sea la vaina para que cambie. O podríamos decir, oye, qué bueno que se va a la misión, voy a pedirle su correo electrónico para mandarle mensajes motivacionales. ¿Cómo participamos nosotros en todas estas historias? Ese es muy interesante, hermano Baradejo, y de hecho tiene que ver con lo que el presidente Nelson dijo en la pasada conferencia general, hablando de situaciones específicas como cuando un joven regresa anticipadamente de la misión o una pareja se divorcia, una pareja del barrio. Entonces, lo mismo sucede acá, ¿no? El tipo de comentarios que nosotros generamos en el interior de nuestros hogares o entre los mismos miembros de las organizaciones o integrantes del quórum, tiene mucho que ver con esto y nosotros podemos impulsar positivamente a alguien para que se arrepienta o también lo podemos bajar, ¿no? Del carrito del arrepentimiento. Exactamente. Del carrito, está bueno.
Ahora, fíjense, no sabemos cómo es que este joven decide acudir a su obispo, pero el elder Natras dice que él había intentado hablar con él en varias ocasiones y no mostraba interés. Esa puede ser una razón para que cuando el joven empieza a tener buenos sentimientos derivados de esa asistencia que tuvo cuando su hermano menor iba a servir la misión. Él decide acudir al obispo seguramente porque sentía cierta confianza en él. No es fácil que un joven en esas condiciones tenga confianza en un líder de la iglesia y acude a su obispo. También pudo haber sido por recomendación de sus padres, ¿no? Que su padre o su madre le haya dicho, necesitas hablar con el obispo, pero yo le voy más a los intentos previos que el obispo había tenido por velar por este joven. Entonces, eso nos habla de la influencia positiva que un líder puede tener en un joven cuando muestra interés en él. Y en este caso se vio en el resultado del joven por su cuenta ir a buscar a su obispo. ¿Cuándo entró el poder, cómo le llamas, chava? El poder Fortalecedor. fortalecedor. ¿Cuándo entró el poder fortalecedor? Hay una parte aquí, hermano Alvarejo, perdón, simplemente para decir cómo Sí. el elder Natras en su discurso, dice, Dani era la encarnación del poder sanador y fortalecedor de la expiación del Salvador. ¿No? Pero ¿dónde empezó a actuar el poder fortalecedor según lo que relata él? Fíjese que esa es una observación que yo traía para comentar aquí en relación con que hablábamos nosotros, ¿no? De si yo cambio, el Señor me cambia, si yo tengo que tener el deseo o Él me da el deseo, ¿cómo está la cosa? Creo que este ejemplo lo ilustra muy bien. ¿Y cuándo entró? Pues fíjese, en el discurso dice que el elder Natras, como su obispo entendemos, va y lo busca, pero él no tiene, dice, no estaba interesado, dice. Cuando yo lo busqué, no estaba interesado. Y luego él va a una reunión porque su hermanito se iba a ir a la misión. Ahí sintió algo, dice, sintió algo que no había sentido en mucho tiempo, el amor del Señor. Y dice, aunque Dani tenía el deseo de cambiar, ahí, cuando él escucha, va, se sienta, escucha a su hermanito dar su testimonio de que va a la misión. Entonces ahí en esa reunión siente el amor del Señor y ahí tiene el deseo. Y ahí, hermano Alvaradejo, lo que él hizo es tener el deseo de ir a esa reunión. ¿Verdad? Tuvo el deseo ahí y ahí entonces entra este poder que lo fortalece para poder empezar a dar los primeros pasos. Claro. Y las ideas, ¿verdad? Yo veo atrás una mamá o un hermano que le dice, ven, acompáñame, ¿no? Que recibió ideas positivas de invitarlo por todo lo que estaba pasando, obviamente, ¿no? Entonces, y en él mismo, pues voy a ir, realmente, pues no pasa nada, ¿no? Entonces empieza a recibir buenas ideas, las acepta y entonces, para todos nosotros, el poder fortalecedor se basa en poner atención a nuestras ideas. Tome su hojita y anote sus ideas, porque el poder fortalecedor está llegando a su mente. Y entonces, si actuamos para poner nuestra parte, se acrecentará esta luz que lo hará sentir lo que necesita para que cada uno de nosotros camine por la senda de los convenios, arrepintiéndonos para poder participar de la Santa Cena, ¿no? Ahora, hermano Verdejo, es correcto lo que usted menciona sobre estas ideas. Hay que hacer un especial énfasis cuando se trata de adicciones. Estamos hablando aquí de una adicción a la droga, pero también puede ser adicción a la pornografía, a la inmoralidad, cualquier tipo de adicción, ¿sí? El cerebro nos juega en contra, ¿sí? Generando esas sustancias químicas que justamente nos invitan a ir en el sentido contrario al de las ideas buenas y correctas que provienen del Señor. Entonces, ahí en este tipo de casos, en el caso de Dani, se requiere una doble fortaleza para poder vencer esas cosas, porque no solamente está el poder adictivo, sino que además está el poder que nosotros le damos a lo que pensamos que otros creen acerca de nosotros. Por ejemplo, en el caso de Dani, yo me imagino pensando, Dani, ¿cómo voy a ir? O sea, todos van a ver que soy un drogadicto. ¿Cómo voy a ir? O sea, si yo en ese lugar me sentía pleno, me sentía feliz,
y ahora ya no tengo eso que me daba esa felicidad. El ir a ese solo lugar me hace sentir peor de lo que me siento. Entonces, son pensamientos que juegan en contra, ¿no? Y que en este tipo de casos, siento yo, requiere un doble esfuerzo poder vencerlos. Es un asunto espiritual, pero también es mental, como dices, Sí. y también es físico, porque cuando estamos hablando de drogas ya entra la parte física o biológica o fisiológica, no sé cómo llamarlo correctamente, pero en donde ya no depende tanto de ti. Tú estás a expensas, cuando estás en una adicción, estás a expensas de esa droga, eres esclavo de esa droga. Entonces, no tienen ni tus pensamientos ni tus acciones controladas, sino que dependen de esta droga. Entonces, yo creo que por eso es tan complicado, ¿no? Es decir, aquí le aumentas, cuando hay una adicción de por medio en una transgresión, aquí le aumentas un poco la complejidad a la recuperación de esa persona. Pero yo creo que en cualquier caso, Jesucristo y su gracia pueden liberarte de esas tres cosas, del aspecto espiritual, del aspecto mental o emocional y del aspecto físico. Ahí es donde actúa. Obviamente él tuvo que dar esos primeros pasos y los dio, aceptó la invitación de ir a una reunión sacramental primeramente y a partir de ahí se empieza a detonar todo. Ahora es difícil imaginar la situación y si no hemos pasado por una situación como esta más difícil, pero yo puedo pensar en este joven allí sentado en la reunión sacramental, escuchando a su hermanito o a su hermano menor que está a punto de ir a una misión, compartir su testimonio. ¿Qué cosas pasaban por su mente? Podía haber pasado por su mente, eh, yo debería haber estado ahí hace algunos meses o hace un año, yo ya debería estar en este momento en la misión, yo no estoy siendo un buen ejemplo para mi hermano, yo soy mayor que él y él me está dando el ejemplo a mí. Entonces, una serie de pensamientos y a veces pensamos que las comparaciones son malas, muchos dicen las comparaciones son odiosas, pero cuando nos comparamos contra algo que nos ayuda a progresar o que nos motiva a progresar, yo no lo veo tan malo. En este caso, yo creo que él estuvo en la posición y se comparó con su hermano, un joven limpio que estaba a punto de irse a la misión, y él de alguna manera deseó hacer eso. Y comento esto porque yo viví parte de eso, no viviendo en pecado, una transgresión grande. Yo no era miembro de la iglesia y cuando a mí me visitaban los misioneros, yo tenía 15, 16 años, yo decía, yo los veía tan limpios y tan sanos en sus conversaciones que yo decía, si yo me bautizara en esta iglesia, sería para ser como ellos, ¿no? para ser misionero como ellos. Entonces yo me estaba comparando con ellos. Yo veía el nivel de amistades que yo tenía en la escuela, en la preparatoria, y los veía a ellos y veía una gran diferencia. Entonces yo me comparaba con ellos y yo decía, yo quisiera ser como ellos. Entonces a veces eso nos motiva. Pensamos que las comparaciones no nos ayudan, pero en ocasiones sí nos ayudan si estas van a colaborar en que nosotros podamos progresar. Bien. Voy a leer algunos buenos comentarios que han llegado. Dice Oscar, fíjense lo que nos dice Oscar. Dice, tengo una duda, un amigo, ok, esta no es la de Omar, perdón, ahorita leo el tuyo, Oscar, esta es la que quiero plantear ahorita. Estoy en ese proceso de recuperación. Vengo desde lo más bajo del mundo donde por drogas es la puerta a la transgresión. Dice Omar, correcto, hermano, el proceso no es fácil ni corto. Al entrar en el convenio con el Señor, Satanás anda detrás de nosotros al envolvernos en el pecado. Caer es fácil, levantarse es lo complicado. Es un proceso muy largo, ya que no solo el cuerpo se ensucia, la mente e incluso el alma. Es por eso el proceso para limpiar el cuerpo es el más corto. Limpiar la mente es complicado, pero se puede. Entonces, sí, gracias, Omar, por compartir tu experiencia. Y ojalá, Omar, puedas mandarme un mensaje privado a la página de Facebook de la Luz de la Restauración. Y bueno, vean, Oscar ha pasado por ese proceso y justamente menciona algunas de las cosas que estamos aquí mencionando. ¿Quieren apuntalar algo? Yo creo que es muy interesante lo que mencionas de tener la historia de él
y mandarla a la primera presidencia agradeciendo, con el nombre de él, si él está de acuerdo, agradeciendo las motivaciones que nos dan en la conferencia general para salir adelante en la problemática de la existencia. O sea, una cosa muy positiva, y eso es muy positivo también, compartirlo ahí a ese nivel. Bien, en ese punto, fíjese, hermano Alvaradejo, que le he pedido a Omar que me mande un mensaje personal, porque ya ven que hemos hecho algunos programas con entrevistas que son inspiradoras desde un punto de vista, pero estas otras también son inspiradoras, y a mí me gustaría conversar con gente o personas con Omar que hayan tenido este tipo de desafíos. Claro. Esteban de Argentina, que también nos había compartido alguna situación similar en programas anteriores, también, o aquí, por ejemplo, el hermano OPMI latina IY, dice: sí, hermano Salvador, yo pasé por una adicción y tomó un progresivo, tomó un progresivo del cambia la mente negativa a positiva. Entonces, pues si también me quieres mandar un mensaje de manera privada al Facebook, me encantaría poder conversar contigo. Pues bueno, entonces en este punto son estos comentarios de personas que han pasado por este tipo de situaciones. Ahora, hay otro tipo de inquietudes. Mire, este de Mario Olaya me encantó, porque aquí está una verdad relevante que vale la pena resaltar. Dice: buenos días, hermanos, presidente Alvaradejo, gusto saludarle. Es cierto lo que dicen sobre la carga del pecado. Al llegar a la misión tuve la bendición de tener mi entrevista con mi presidente de misión. Tenía una carga en mi alma que no me dejaba trabajar. Conversé con él, le pregunté: ¿cómo sé que el Señor ha perdonado mis pecados? Y él me dijo: trabaja con todo tu corazón, alma, mente y fuerza, y así demostrarás tu arrepentimiento. Y un día el Espíritu Santo te hará sentir y te dirá: tus pecados te son perdonados. Mira, sí, don Mario. Fíjate que yo vi eso de cerca también con un misionero en mi misión, y tu misión también, Salvador, que él no era un misionero feliz, era un misionero amargado, era un misionero que siempre estaba de mal humor, que trataba mal a sus compañeros, y ya entrando en confianza con él me comentó de algunos pecados pasados. Ahora mismo no recuerdo si él los había confesado para poder servir una misión o si todavía los llevaba consigo. Creo que sí había pasado por ese proceso de arrepentimiento. Sin embargo, creo que él se sentía, como en este caso el hermano que nos acaba de compartir, o como Dani, él todavía sentía que no había sido perdonado y por lo tanto todavía tenía la carga de los pecados. Y al tener la carga de los pecados y al estar en un ambiente misional, digamos que es un ambiente pues bastante limpio comparado al menos con lo que él había vivido antes, él no se sentía todavía muy en sintonía con ese ambiente misional y eso es lo que le causaba su mal carácter. Entonces, yo creo que pasa mucho, ¿no? Aun cuando pasemos por un proceso de arrepentimiento, en este caso los jóvenes previos a ir a la misión, aun cuando confiesan sus pecados y pasan por un proceso de arrepentimiento, quizás ese arrepentimiento no está completo, o quizás les faltó algo para perdonarse a sí mismos porque todavía están arrastrando esos pecados. Y si se van a la misión arrastrando esa carga, pues ahí se refleja y realmente no están disfrutando su misión y creo que no están ayudando tampoco a los que sirven junto con ellos. Ahora, Víctor, un elemento importante de esto, yo lo advierto en el relato de Alma, hijo, y en el relato de este joven, Dani. ¿Qué es lo que sucede cuando se dan cuenta de su condición? Entonces entran en un proceso de arrepentimiento, un potente cambio del corazón, de manera que pierden el deseo de hacer lo malo. Pero no solamente pierden el deseo de hacer lo malo, sino de hacer lo bueno y de compartir con otros el gozo que ellos sintieron. En el caso de Alma, hijo, pues vemos en el libro de Mormón todo lo que él hizo después de que se arrepintió.
todo lo que fue y predicó y cómo estableció la iglesia entre los nefitas. Luego, en el caso de Dani, cuando él le dicen, oye, ¿te gustaría que propusiéramos tu nombre como un misionero de la iglesia? ¿Cómo crees? O sea, ¿cómo crees que me van a aceptar después de lo que yo he hecho? Bueno, vamos a intentarlo, ¿no? Y entonces lo intentan, es aceptado. Yo me imagino que en el informe el obispo y el presidente Estaca habrán dado cuenta de la situación que había sucedido con Dani. Es aceptado. Entonces, vean lo que en el cuerpo del discurso leemos, ¿no? El presidente de misión se preguntó, ¿cuál es la historia de este joven? Es el misionero más increíble que he visto. Y dice el Elder Naitres, aquel presidente había recibido a un moderno alma, hijo. Entonces, ¿qué podemos ver aquí? Lo que decía Alma, lo que decía ahorita Mario, ¿no? Que su presidente de misión le dijo, vaya y sirva con todo su corazón, alma, mente y fuerza. Entonces, alguien que se ha arrepentido de sus pecados, alguien que ha estado en una condición tal, en ese tipo de condición que sienten que van a ser destruidos como alma, entonces tienen la necesidad imperiosa de subsanar su situación, de sanarse a sí mismos, como saliendo a predicar el Evangelio, ¿sí? Predicando acerca del gozo que sienten al poder recibir la remisión de sus pecados. Entonces, en mi punto de vista, es una condición inherente al arrepentimiento, la necesidad de servir al Señor con todo nuestro corazón, alma, mente y fuerza, y de predicar acerca de que hay un Jesús que perdona pecados. Y lo vemos también en recién conversos, ¿no? Vemos el ánimo que ellos tienen porque han sido perdonados de esos pecados y tienen el deseo también de compartir con su familia y con sus amigos que hay un nuevo camino, no solo para ellos, sino que también lo pueden utilizar cualquier persona. Y sí, lo veo bastante en los recién conversos. Y no me ha tocado verlo tanto en miembros, digamos, de muchos años y que tengan este proceso de arrepentimiento. Y eso es triste, el decir que no me ha tocado verlo mucho es triste porque hay muchos Danis que no regresan y esa es la realidad. Y la estadística que les comenté hace un rato es la realidad de muchos de nuestros jóvenes y también de hermanos adultos que se van y no regresan. Yo creo que esa es la constante y la excepción son los casos como Dani. Sí. Hay un tema más, hermano Alvardejo y Víctor, que deseo plantear con ustedes en esta primera parte. Hace algunos programas, Víctor, tú planteaste aquí sobre si era necesario pasar por una situación de este tipo para llegar a sentir el gozo que se sentía al arrepentirse. Y yo planteé, te contesté con esta historia de Simón, ¿no? Y de Marta. Sí, ¿era de Simón? Sí, era de Simón. Donde este hombre, quien había amado poco, no tenía necesidad, quien había pecado poco no sentía la necesidad de arrepentirse, y que la que había pecado mucho amaba mucho, y que por tanto sentía la necesidad de arrepentirse. Entonces, al estar yo leyendo este discurso y leer a profundidad, con toda la calma del mundo, el capítulo 36 del libro de Alma, que es en el cual se apoya o se apoyó el Elder Naitres para su discurso y para la conversación que tuvo con Dani, yo encontré ahí varios elementos. Primero, Alma está hablando con su hijo Elamán. Elamán no era el hijo descarriado. Elamán era uno de los hijos buenos, junto con este Shiblón, el que se había ido un poquito siguiendo ahí a una muchachita que se llamaba Isabel, era este Coriantón. Entonces, pero Elamán, no, él se había conservado fiel. No obstante, Alma le predica con base en su experiencia. O sea, le habla de sus pecados. ¿Sí? Aún al justo le predica con base en lo que yo hice mal fue esto y el Señor me perdonó. Ese es un punto que vi. El segundo punto es que Alma le dice aquí en el libro de Mormón que dice, a ver, déjame ver exactamente dónde lo menciona. Dice,
el Señor me concede un gozo extremadamente grande en el fruto de mis obras. Y más atrás dice que él tuvo una visión. Dice, ya no me pude acordar más de mis pecados cuando comienza a pensar en Jesús, que lo dejan de atormentar el recuerdo de esos pecados, y dice, oh, qué gozo y qué luz tan maravillosa fue la que vi. Sí, mi alma se llenó de un gozo tan profundo como lo había sido mi dolor. Y dice, sí, sí, hijo mío, te digo que no podía haber cosa tan intensa ni tan amarga como mis dolores. Y también te digo que por otra parte no va a haber cosa tan intensa y dulce como lo fue mi gozo. Entonces dice, mis miembros recobraron su fuerza y me puse de pie y manifesté al pueblo que había nacido de Dios. Y desde ese día aún hasta ahora he trabajado sin cesar para traer almas al arrepentimiento, para traerlas a probar del sumo gozo que yo probé, para que también nazcan de Dios y sean llenas del Espíritu Santo. Te digo, dice, hijo mío, el Señor me concede un gozo extremadamente grande en el fruto de mis obras. A causa de la palabra que Él me ha comunicado, he aquí muchos han nacido de Dios. Entonces, aquí básicamente Alma está diciendo que debido a la experiencia que él pasó, es que pudo conocer el gozo del Salvador. Pero Nefi, me voy a ir atrás en el libro de Mormón, Nefi no pasó por una experiencia similar a la de Alma. Sin embargo, él conoció la bondad del Señor. Y también en todo lo bueno que decimos que es Nefi y que sabemos que lo fue, él ve la necesidad de acudir al Salvador. Es decir, el justo, siendo justo, ve la necesidad de acudir al Salvador para perdonarle de sus pecados menos graves, si aquí así queremos verlo. Pero el injusto ve la misma necesidad de acudir al Salvador para que le perdone sus pecados más graves. Entonces, simplemente para cerrar la idea, lo que yo veo aquí es que sea la condición en la cual estemos, sea que hayamos pecado gravemente o sea que hayamos pecado en menor medida, lo cierto es que todos somos pecadores y todos necesitamos arrepentirnos. Algunos necesitamos pecar gravemente para conocer la bondad del Señor, como el caso de Alma, y a otros no necesitan eso, ¿sí? Otros simplemente se dan cuenta en su condición espiritual de que necesitan al Salvador y aún en su condición de justicia ven la necesidad de acudir al Salvador. ¿Qué piensan de esto? Yo creo que nadie lo necesita. El problema es el proceso que seguimos. Tienes razón en todo lo que se ha dicho, pero debemos de volver al principio fundamental. Caer no es grato. O sea, no te produce una sensación agradable. No es. Y antes, si estuviste bien, entonces recuerdo a uno esa situación de cuando me bauticé, la pureza que sentí, etcétera. Pureza entre comillas, porque de todas maneras todos estamos hasta la parte baja de la regla que mide la perfección, tratando de llegar a la medida de nuestra creación, lo cual nos coloca en la escala de la justicia, nos coloca bastante abajo. Entonces, no nos sintamos justos por hacer lo que nos es requerido hacer, ¿no? Lo que nos es requerido hacer es cumplir con esa parte. Ahora, así que estamos hasta el cuello todos con la problemática de nuestro estado caído. Ahora, y no es necesario caer más, pero acuérdense que el estado de probación entre bien y mal es lo que nos complica. O sea, desarrollemos la habilidad para multiplicar por 1,000,000 la idea que yo tengo. Por ejemplo, si yo tengo la idea de probar las drogas, que viene a mi mente por lo que estoy viendo, ¿verdad? Estoy viendo a los compañeros o a alguien, etcétera, y viene, pruébalo, pues una no es ninguna. Multiplíquelo por 1,000,000 y se va a encontrar en la desgracia, ¿verdad? Y entonces, si usted multiplica por 1,000,000 las cosas que está pensando, se va a dar cuenta más fácilmente si está bien o está mal.
y rechácela, no la permita, porque le va a hacer caer en la desgracia y no es grato. Así que mucho cuidado con lo que pensamos. Y todo empieza con una idea. Esa situación de Dani, esa situación de Alma, con un papá como el que tenía, ¿verdad? No debió haber llegado nunca, pero llegó porque estamos en un estado de probación. La bendición es que, y la buena noticia es que hay una salida, ¿no? Ese precisamente es mi tema, hermano Verdejo, que yo sí veo en algunos casos la necesidad. Mire, por ejemplo, Alma dice en el versículo 5 de Alma 36, ahora viene aquí, te digo que si no hubiese nacido de Dios no habría sabido estas cosas, pero por boca de su santo ángel Dios me ha hecho saber estas cosas no por dignidad alguna en mí. Entonces, en el caso de Alma, dadas algunas condiciones que no podemos identificar, era necesario que él pasara por ese camino para poder tener ese cambio del corazón. Él lo dice. En Pero, mi punto de vista, él le está diciendo esta situación. Voy, Víctor. sí. Dice, si no hubiese nacido de Dios, no habría sabido estas cosas. Claro que se puede nacer de Dios en cualquier, entiendo ese punto, pero en el caso de Alma, yo siento que sí era necesario para él reconocer a Dios de la manera en que lo reconoció, reconocer al Salvador de la manera en que lo reconoció. Para Nefi no era necesario, pero para Alma sí. Entonces, entiendo que lo que digo es muy sensible y raya en una cuestión bastante debatible, pero creo que en algunos casos muchos de nosotros necesitamos vivir ciertas circunstancias para aprender ciertas cosas y otros no. Víctor. Es que estás hablando de una necesidad de arrepentimiento ya cuando estás en un estado caído, y eso es indiscutible. Hay una necesidad de arrepentimiento. Pero el decir que necesitas caer para poder experimentar, aprender y entonces recibir una plenitud de gozo, me parece que el Salvador nunca nos ha invitado a hacer eso. Pero esa es la esencia de la caída. El Señor, el Padre, deseaba que nosotros, que Adán cayera para que el hombre existiese. Estoy transmitiendo únicamente la misma esencia de la caída. ¿Sí? Sí, pero tú estás hablando ya de pecados graves, porque si lo estamos comparando con Alma, de que su gozo fue tan grande, así en la misma proporción que había sido sus dolores, dice, tan amarga como mis dolores, o tan intensa y amarga como mis dolores, estamos hablando de pecados graves. Estoy hablando de pecados. Eso es inevitable. Sí, acuérdate cuando hablábamos de la oveja perdida, no significaba que las otras 99 no hubieran pecado. Significaba que la una que se perdió quizás había pecado en mayor medida y se había perdido totalmente y estaba alejada del redil. Pero no significa que las otras 99 no hubieran cometido pecado. Poniéndolo así, todos tenemos necesidad de arrepentirnos porque todos pecamos. Pero cuando tú estás hablando que necesitas pasar por un proceso largo y doloroso para poder aprender algo, ahí no estamos hablando de pecados comunes, estamos hablando de pecados graves, y yo concuerdo con el hermano Alvarejo, nadie necesita eso. Pero si ya estás allí, entonces viene la necesidad del arrepentimiento y viene el aprendizaje. Sin duda va a haber un aprendizaje y sin duda va a haber gozo, porque estabas en la hiel de la amargura y regresas a un estado de perdón en donde tienes gozo, porque te estás comparando con la situación en la que estabas antes. Pero yo creo que no necesitamos llegar hasta allá para aprender. ¿Qué sería de nosotros, los lectores del libro de Mormón, sin la historia de Alma? Ahora, mira, probablemente estamos hablando de lo mismo como en el caso de la fuerza, ¿qué? El poder fortalecedor. El poder fortalecedor. Estamos hablando de lo mismo. Tienes razón en la comparación de la caída de Adán. Analicémosla. Miren, de hecho, como inteligencias, ¿se acuerdan la gráfica de inteligencias? Que había las más nobles y grandes y había el más inteligente de todos. A mí me encanta ubicarme hasta mero abajo, ¿no? Digo, yo casi nací a burro, pero me dieron chance de nacer como hijo de Dios. Y aquí estoy, pero estoy en la escala abajo. Entonces dijo el padre, ¿y a qué? ¿A estos los dejaremos ahí?
No, los vamos a sacar. Van a entrar en un estado caído, que es la razón donde Adán entra en ese estado caído para poder ser probados y que la expiación tome lugar para que podamos regresar a la presencia de Dios. Pero otra vez hay niveles de caída, ¿no? Hay niveles de caída. Estamos en un estado caído ya desde la gráfica de inteligencias. Y entonces el plan nos va a sacar de ahí. ¿Y todavía hay más abajo? Sí, hay más abajo. Y el adversario ha llegado mucho más abajo. Pero no se trata de llegar ahí porque hay un estado irreversible que el mismo Alma menciona en el mismo capítulo, ¿verdad? Que ha llegado a un estado irreversible que donde ya la condenación llegó a ellos, como puede llegar el sentimiento de una salvación asegurada. Así que tienen razón, tenemos razón de que estamos en una posición de una esfera celestial y que hay todavía más abajo, sí hay, y que se puede salir mientras estamos en esta tierra, sí señor, sí se puede. Ahí les va otra rolita. Échale. Se las planteé ahorita, ¿no? ¿Qué sería de nosotros los lectores del libro de Mormón sin la historia de Alma? ¿Qué sería de los pueblos, del pueblo de Nefi, donde Alma salió y estableció la iglesia a causa de su arrepentimiento? ¿Qué sería de los lamanitas que se arrepintieron a causa de la predicación de Amón, Aarón, Obner e Imni, que salieron y predicaron debido a que se juntaban con Alma y andaban haciendo las mismas cosas? ¿No son estos arrepentidos los que salieron y predicaron? ¿Qué sería de los cristianos del Nuevo Testamento sin la historia de Pablo? Pablo, quien se dice que Pablo es el principal autor del Nuevo Testamento, y veamos la historia de Pablo, veamos las cartas de Pablo y veamos cómo él estableció la iglesia del Señor alrededor de esa parte del mundo. O sea, los arrepentidos que cayeron gravemente son los que llevaron al arrepentimiento a otros. Entonces, creo que algunos sí somos más cabecitas duras para aprender y necesitamos caer gravemente. Voy a irme por la línea que marcaste, Víctor, o que yo marqué, no sé. Pecados graves como los de Alma o los de Pablo, ¿sí? Son los que llevaron a un arrepentimiento tan profundo que fueron y trajeron a miles de almas al arrepentimiento. En cambio, hay otros que en la justicia no tienen este deseo y esta necesidad, en mi punto de vista, sí necesidad, de llamar a otros al arrepentimiento, ¿sí? Otros no necesitan la experiencia, entiendo eso. Otros somos más cabecitas duras. Alguien comentaba ahorita, voy a leer los comentarios, aprendemos por consejo o por experiencia. Por ¿sí? cachetada, Algunos necesitamos la experiencia, ¿sí? Algunos necesitamos, uno con el consejo tenemos. Pero otra vez voy al punto, ¿qué sería de todos esos cristianos o todas esas personas que se volvieron cristianos a causa de la predicación de Pablo, de los hijos de Mosía y del hijo de Alma? Les dejo los micrófonos. Para empezar, quesería es un lugar donde venden quesos, chaval. Eso es. Y quesera es la que vende quesos en la quesería. Pues mira, es muy... primero tenemos que entender que en mayor o menor grado todos estamos caídos, todos. Y el que se sienta justo está perdido también, porque su justicia es muy relativa, ¿no? O sea, todos estamos metidos en la misma olla. Algunos más hábiles que otros. Hablando de qué sería, o sea, tú me dices entonces que Caín necesitaba matar a Abel y que Satanás necesitaba oponerse al Padre desde la preexistencia. Lo de Caín no, pero lo de Satanás sí, era necesario para el plan. Para el plan, pero no para él. ¿Era necesario que él se perdiera? Era necesario que alguien se perdiera. Era necesario, pero para él. Estamos hablando personalmente de él. O sea, él llega a perderse, pero era para él como persona. Él era necesario. No, en el plan sí, por causa de su posición
y la precognición del Padre. Donde tú estás hablando es el don que el Padre tiene de la precognición, que Él sabe cómo actuaremos en determinadas circunstancias. A esa necesidad te refieres. Entonces, por eso viene una bendición patriarcal, y yo como patriarca le puedo decir a alguien, bueno, tú vas a ser ladrón, vas a matar a 3 y luego te vas a arrepentir. Porque lo necesita, es parte de un plan glorioso, maravilloso y eterno para que lo haga, ¿no? Entonces, eso es lo que hace que brinque la situación como una necesidad personal. O sea, yo más bien creo, fíjate, yo como lo veo, yo lo veo que Alma, como papá, el papá de Alma, en un momento dado dijo, no, mi hijo va directo a la perdición, tengo que hacer algo para sacarlo, porque él de él mismo no saldrá, ¿no? Y entonces paga de su justicia en un nivel que a veces nosotros no podemos captar bien, y logra que un ángel venga, porque el mismo Alma hijo lo reconoce, ¿verdad? Y entonces lo coloca en esa posición de la cual estamos hablando. Y se logra por una persona que interviene, además de Jesucristo, el papá de Alma. Y Alma, por eso siente tal regocijo, porque alcanza a librarse mientras estaba en esta vida. Si él se hubiera muerto ahí, triste su calavera, ¿verdad? Porque hasta ahí hubiera llegado. Pero en todo caso, como se habla cuando se habla del infierno, ¿quién sabe cómo es el infierno? Solo los que van ahí. Y no necesitamos ir ahí, pero los que por alguna causa llegamos a las puertas del infierno, podemos regresar. Sí, esa es la maravilla de nuestra existencia y de este plan. ¿Y sabes qué es el problema, Salvador? Que por cada alma hijo arrepentido, quizás hay 10 lamán o lemueles que no se arrepienten. Entonces creo que no es una situación deseable dentro del plan de Dios que los hijos tengan que caer tan bajo. El Señor aprovecha porque seguramente en sus pecados, tanto Alma, hijo, como los hijos de Mosía, como Pablo en el antiguo mundo, seguramente ellos ya tenían habilidades y capacidades y tenían mucho potencial. No es que el arrepentimiento que ellos hayan alcanzado y el perdón que hayan recibido, no es que les haya dado el poder para todo lo que hicieron después o para ser tan poderosos de palabra. Si recuerdas a Pablo, era un perseguidor de la iglesia, lo mismo con Alma y los hijos de Mosía, y eran perseguidores de la iglesia y había gente que los seguía o ellos arrastraban gente porque ya tenían esas capacidades o esas habilidades. Para al arrepentirse, pues ahora lo dirigen para bien. Pero como te decía, por cada alma hijo quizás hay 10 lamanes o lemueles. Entonces no creo que sea agradable para el Señor que tengamos que caer tan bajo, pero es de admirar estas situaciones, ¿no? Que alguien que haya caído tan bajo logre arrepentirse, caso de alma hijo o caso de alma hijo moderno como es Dani, que vemos en el discurso, pues estos son milagros y el Elder Natres los describe como la primera parte del milagro se da cuando, porque él también lo ve como un milagro, y si estamos hablando de que es un milagro, no es algo que se dé todos los días. Entonces, ahí mi punto de que ni siquiera tengamos la tentación de decir, no, está bien, si caigo me voy a levantar y voy a ser mejor que antes de caerme y voy a tener más ganas de predicar el evangelio. Podríamos caer en esa tentación, pero yo creo que no es lo correcto. Más bien el Señor se vale de esos instrumentos que lograron arrepentirse para que luego puedan predicar su palabra con poder y fuerza, pero hay muchos que no lo logran, hay muchos que no logran levantarse. Entonces no creo que queramos caer en la tentación de, quiero tener esa experiencia y ser más fuerte de lo que soy ahora al haber pasado por ese proceso, o que me falta algo que aprender, entonces voy a cometer pecados graves para ver qué aprendo. Me parece que no es el camino. Y ahora fíjate que agregándoles poquitos. Yo sí quiero hacer unas aclaraciones porque, bueno, termina, hermano, lo dejo. Sí, mira, muy rapidito.
¿Qué hubiera sido de Alma hijo si hubiera nacido hijo de Lamán o Lemuel? Se queda atorado, ¿eh? Pero, ¿por qué nace hijo de Alma en esas condiciones? Porque el padre, en su precognición, lo llevó a nacer con Alma porque conocía a Alma, como dice Víctor, desde antes. Todo es un maravilloso plan, o sea, no nos encharquemos en esta parte, no podemos comprender todas las cosas, pero lo que sí podemos comprender, lo que sí se necesita, y tal vez alguno de nuestros hijos nació en nuestra familia porque el padre sabía que era el único lugar donde podría ser edificado. Bien, es interesante eso que menciona Lauradejo, tiene mucho sentido en mi mente. Ahora, yo simplemente quiero hacer una aclaración. Yo no estoy diciendo que Sí, sea claro. necesario pecar. Tampoco estoy diciendo que sea necesario pecar para sentir el amor del Salvador. Yo lo que estoy diciendo es que en algunos casos, para algunas personas, es necesario caer. Si quieren de manera grave, para aprender ciertas cosas. Es la única forma en que van a aprender o vamos a aprender. Algunos otros no necesitan eso, quizás la mayoría no. Estoy de acuerdo en que el Padre no desea que pequemos de manera grave y estoy de acuerdo en que no es necesario en todos los casos. Solamente digo, en ciertos casos, para ciertas personas es necesario. Yo creo que para Alma era necesario. Para Nefi no lo era, puse esos dos ejemplos. Eso es lo que yo trato de transmitir. Ustedes son padres, somos padres, y algunos conocemos a nuestros hijos y decimos, necesita irle mal en esto para que aprenda. Y mis padres seguramente pensaron eso conmigo, y nosotros pensamos, pero que aprenda, que se caiga para que aprenda. Entonces, creo que el padre permite, no, claro que permite porque es su albedrío, pero simplemente él sabe que para algunos es la única forma en que podemos aprender. Esa es la tesis que yo sostengo. Para algunos es la única forma en que podemos aprender. Para otros, no. Creo que en el caso de Alma era necesario para él aprender de esa manera, dadas las condiciones particulares de él que desconocemos o yo desconozco totalmente. Esa es la idea sustancial que yo estoy planteando. Ahora, si tienen a bien formular algún alegato adicional o paso a los comentarios. Yo solamente una cosa, ya sin entrar en la polémica, sino más bien resaltar el punto del discurso en donde todavía cuando regresa Dani de la misión, va con su presidente, destaca y le dice, ¿cree de verdad que he sido perdonado? ¿Por qué estamos por qué Dani se encontraba con esas dudas a esas alturas, ¿no? Cuando seguramente le fue súper bien en la misión, sintió el espíritu como nunca, ayudó a mucha gente, porque es que todavía dudaba si realmente el Señor lo había perdonado. Sí. No puedo entender bien esa posición de Dani. Lo entiendo en otras personas que a lo mejor pasaron o intentaron pasar por un proceso de arrepentimiento y no hay progreso en ellas, no hay un progreso espiritual. Entiendo que tengan esas dudas, ¿no? De decir, tal vez es porque no he sido perdonado y por eso no puedo progresar. Pero ¿qué estaría pasando por la mente de Dani para pensar que a lo mejor no había sido perdonado? Yo me quedo, Chava, con la idea de buscar el proceso. Y yo lo he leído en Jesús el Cristo, lo voy a buscar. Voy a buscar en este proceso si se puede plantear como una necesidad de aprendizaje. Y prometo traerlo a la mesa en algún otro programa. Voy a hacer una corrección ahí, voy a hacer una corrección. Sí lo planteé mal, no la necesidad de aprender de esa manera, sino la falta de humildad para aprender de otra forma. ¿Qué les parece esta? Sí, me gusta. Sí, a veces el Señor necesita que seamos compelidos a arrepentirnos, dice por ahí en el libro de Mormón, o que seamos compelidos a ser humildes a través de un proceso de caída y levantamiento. Eso estoy de acuerdo. Hago la acotación y la corrección y reitero todas las veces que dije necesidad por falta de humildad para aprender de otra manera, porque entonces ahí ya no tenemos la humildad para someternos a la voluntad del Padre, por eso desobedecemos y por tanto
caemos hasta el punto donde llegamos a caer en algunos casos y se llega al grado de gravedad en el que estamos hablando. Y fíjate que, déjame decirte algo, pensando en el proceso, ya estaba yo buscando las alternativas, pero con eso cambia totalmente. ¿Por qué? Porque ahí entra muy bien en lo que acabas de decir, se completa la pieza del rompecabezas porque la humildad entra en el albedrío. Y el otro concepto no entra, lo quieres meter, pero no entra el albedrío. Pero en esta definición entra. Bien, ahí estamos. Ahí estamos caminando entonces. Voy a pasar a leer algunos comentarios, ¿les parece? Sí, me parece muy bien. Sí, órale. Dice, a ver, aquí voy a pedir su intervención. Oscar nos pregunta, un amigo después de haber pagado sus pecados ante las autoridades de la iglesia, 2 veces que lo entrevistaron le recordaron su pecado otra vez. ¿Qué pasa ahí? Él me decía que no entendía qué es lo que pasaba y se lo decía llorando. ¿Alguna acotación? No, se me hace que Caín era su obispo. Bueno, solo una aclaración. Él dice que ya había pagado sus pecados ante las autoridades de la iglesia. Me parece que ahí nada más aclarar que los pecados son entre nosotros y el Señor. El Señor es el que le damos cuenta o es el que nos perdona nuestros pecados, ¿no? En todo caso. Y lo que comenta de que sus líderes se los recordaban ya habiendo pasado por ese proceso. Entiendo que tal vez eran entrevistas después de haber pasado por un consejo de membresía o consejo disciplinario, como se llamaban antes. Hay entrevistas de seguimiento en donde el líder pues necesita verificar cómo va su proceso de arrepentimiento. Pero entiendo el punto del hermano, ¿no? Que por qué incidir otra vez en el pecado o preguntar si he vuelto a caer. Pero no sé, puede ser parte del proceso de la verificación de cómo va su progreso. Bien. Hermano Alvaradejo, una pregunta para usted. ¿Qué pasa si alguien que estaba llevando un proceso de restricción por haber cometido fornicación y en el transcurso lo vuelve a cometer? Pues acuérdense que puede arrepentirse 70 veces 7. Y por eso la pregunta, ¿realmente estás arrepentido? Entonces, la ventaja y la bendición de todo esto es que esta clase de faltas son adictivas, ¿no? Son adictivas y se producen hasta que logramos salir, ¿no? Por causa de la humildad para reconocer dónde estamos y cómo vamos a salir. Una persona que vuelve a recaer, tenemos que aplicarle el mismo procedimiento. Debe reconocerlo, sentir pesar, confesar, pedir perdón, restituir y no volverlo a cometer. Esa es la parte final, no volverlo a cometer. Ahora, no tengo el dibujo aquí a la mano, si no se los mandaría. Yo hice una presentación donde pongo el pecado, ¿no? Una línea de tiempo donde una persona caminando peca y le colocaba encima de su cabeza una flecha roja como el peso del pecado. Y entonces caminando se arrepiente y desaparece la flecha roja. Sigue caminando en la línea del tiempo y vuelve a cometer el mismo pecado. Entonces le aparece la primera flecha y una segunda flecha, ¿verdad? Y entonces se arrepiente caminando y se desaparecen las dos. Vuelve a pecar y entonces son 3 flechas sobre su cabeza. O sea, es acumulativo si lo volvemos a repetir. No podemos pensar que porque me arrepentí la primera vez, la segunda y la tercera, ya nada más tengo lo que acabo de cometer. No, si no nos volvemos como el chiste del campesino que fue a confesarse. ¿De qué pecaste hoy, hijo?, le pregunta el padre. No, padre, de nada. ¿Y entonces a qué vienes? Pues vengo a confesarle que hoy en la noche voy a salir a robar gallinas. Se arrepentía anticipadamente. Muy bien, gracias por la respuesta, hermano Alvaradejo. Alma nos dice, este discurso me reconforta, pues vivo algo similar con mi hija de 22 años. Ella no ha tomado buenas decisiones y se está cerrando a ver y escuchar. Oro y ayuno no porque le pase algo más malo, sino para que sea llamada a arrepentimiento y pueda sentirlo. Han sido días muy, muy difíciles. Mi corazón está afligido.
Y eso de que sus ojos no son los mismos es verdad. El aspecto de alguien sin el espíritu se nota. Le vamos a dar el consejo de Alma, el Alma Padre. Estudie usted a Alma Padre y va a encontrar y váyase al templo y busque la leyenda de las oraciones, porque ese es el modelo para poder intervenir por un hijo. Usted puede ir con el Padre, hablar con él de la problemática y el Espíritu Santo le revelará a usted el proceso. Y el ángel le dijo a Alma que por las oraciones de su padre es que él estaba allí para darle ese mensaje. Bien, gracias. Dice Marta, el camino a pecar es muy corto, pero el camino para llegar al perdón de Dios es muy largo y doloroso, pero al fin llega si perseveramos. Totalmente. Lady nos comenta, considero que ese poder fortalecedor inició cuando el joven reconoció el amor de Dios, más aparte que el líder lo escuchó y el joven se expresó sinceramente de corazón. Perfecto. Diana, me inactivé 4 años y siempre quise volver. Pasé por un duro proceso de arrepentimiento y me siento feliz por volver. Pero hasta hoy me pregunto si he sido perdonada. Siempre me esfuerzo por ser mejor. ¿Qué le podemos decir, Víctor? Pues tiene la misma duda que tenía Dani, ¿no? Y esa es la parte que yo decía hace un momento que me cuesta un poco entender, y más si pasó por un proceso, digamos, a nivel eclesiástico, hermana. Sé que el Señor nos ama y nos perdona. No tenga duda de que si usted está sintiendo el Espíritu, si usted siente frecuentemente el Espíritu, es porque usted está limpia. Y eso demuestra que el Señor la ha perdonado. Y a veces somos nosotros los jueces más duros de nosotros mismos y solemos recordar y obviamente nos vuelve a doler, porque recordar es volverlo a vivir, ¿no? Como dice el dicho. Y eso nos hace daño, ¿no? Pero si usted siente el Espíritu, yo creo que es una señal de que su espíritu está limpio y por lo tanto que el Señor la ha perdonado. Y ahorita en lo que dijiste, perdón, hermano Verdejo, lo que dijiste, Víctor, no sé si lo dijiste de memoria o qué, o el Espíritu te lo indicó, pero lo dijo el presidente Ayrin. Dice, ¿cómo sabemos si el Señor nos ha perdonado? Dice, fíjense si tienen impresiones del Espíritu. Si ustedes están empezando a sentir el Espíritu Santo con ustedes, eso significa que el Señor los está comenzando a perdonar. Hermano Verdejo. El gran consuelo, hermana, es que usted lo recuerda. Y todos recordamos nuestras maldades, porque están grabadas en nuestra mente. Pero cuando ese recuerdo no duele, es porque eso pasó, ya el Espíritu está interactuando con usted y usted lo ve como algo que fue y de lo cual ya terminó y que pasó por todo el proceso. Y acuérdese la gran bendición, estaba buscando la escritura donde el Señor dice, y yo el Señor, hablando de los que se han arrepentido de sus pecados, y yo el Señor no los recuerdo más. Así que la promesa está vigente, hermana. Cuando usted se presente ante el Señor, no le va a hablar de ese tema como el hermano que estaba platicándonos ahorita. Sí. Luis Alberto dice, yo tuve esa experiencia de la adicción, pero cuando decidí bautizarme entró ese poder fortalecedor y desde entonces conozco lo que es la verdadera felicidad, libre, sin ataduras. Qué bello, ¿verdad? Qué bien. Dice David, a mí me pasó lo mismo que a Alma, nada más que los míos no fueron 3 días, sino 30. Sufrí los dolores del invierno y del infierno, porque me imagino que estaba bien frío y bien caliente a la vez. Dice, y hasta entonces volví a la iglesia después de 12 años de estar menos activo. Gracias por compartir esas experiencias. Dice Eric Alejandro, buenos días, excelente tema y mensaje que están analizando, se siente el espíritu. María Soledad, es mejor aprender por obediencia que por experiencia. Qué lista. Wilmer, ¿aprendemos por experiencia o por consejo? ¿Qué queremos hacer? Pregunta. Gris, creo que las pruebas que pasamos también nos ayuda a conocer el gozo del Señor. No es necesario pecar para sentir ese amor del Padre y de Jesucristo. Perfecto. Gris, cuando sales de caídas tan duras, logras tener más compasión por los que están en el pecado, cosa que no logras entender del todo cuando no has caído tanto.
Ahora sí, me gustaría hacer una acotación con esto, porque Jesucristo no necesitó caer para sentir el gozo de salvarnos, ¿no? Y traer un gozo a todos los hijos de Dios. Y no tuvo que caer nadita, sino que pagó por lo que no cayó. Y eso es todavía mayor. O sea, hay los dos extremos, ¿no? Irse hasta mero abajo y tratar de salir, o estar como él hasta mero arriba, logrando salvar a todos. Esta que dice Chris, a mí me llama poderosamente la atención. Siento que es verdad, porque se parece a como cuando tienes un amigo que se le muere la mamá o el papá y tú ya pasaste por la experiencia. Puedes sentir esa empatía, esa similitud a que cuando no y dices, uy, pues me imagino que se siente bien feo, pero no lo has sentido, ¿no? Puede ser algo similar. Eric dice, pecados graves son matar y blasfemar contra el Espíritu Santo. Estos pecados no son perdonados fácilmente, pero Jesucristo dijo, yo perdonaré a quien sea mi voluntad perdonar. Hermano Baradejo. Mas a vosotros os he requerido perdonar a todos los hombres. Sí. Dice la hermana Elisa, quienes cometen errores graves ponen en riesgo su salvación porque no todos logran el deseo de arrepentirse y por lo tanto es mejor evitar a toda vista el pecado. De acuerdo, hermana Elisa. Graciela, esta vez no estoy de acuerdo contigo, Salvador. Dice el Señor que cuanto mejor es arrepentirse sin ser impelido a hacerlo. Por obligación diría que hacerlo por voluntad propia, por amor a Dios. Gracias, Graciela, por tus comentarios. Dice Margarita, estoy totalmente de acuerdo con el hermano Víctor y el presidente Alvaradejo. Se escucha necio el hermano Salvador. No, es que debemos entender lo que estamos haciendo es poner lo negro y lo blanco para que entendamos la zona gris y no nos acerquemos a la zona gris. Hermana Margarita, yo no necesito que me digan necio, necesito que me amen. Cristian dice, totalmente de acuerdo con el hermano Víctor. Hermano Salvador, no necesitamos pecar para sentir el amor del Salvador. Totalmente de acuerdo, Cristian. Rosy, creo que algunas personas, así como Alma, necesitan vivir para comprender. Son espíritus muy fuertes, de gran carácter y capacidad, y cuando alcanzan a comprender lo que es correcto, lo eligen y hacen grandes cambios. Ahora, no todos tenemos ese carácter y podemos ponernos en el camino. Algunos otros, como Nefi, su comprensión es más dispuesta y humilde y también de un carácter admirable. Me gusta esto. Gracias, Rosy, por la acotación. Mario comenta, interesante la posición del hermano Salvador. ¿Realmente necesitamos sentir una carga de pecado para amar más al Señor? No lo creo, pero el Señor me conoce y conoce mi corazón y Él guiará mi vida de tal forma que a pesar de mis pecados, Él pondrá la salida para levantarnos con poder de los cielos. El Señor es omnisciente. Gracias, Mario. María Inés dice, estoy de acuerdo con el hermano Alvaradejo y el hermano Víctor, no necesitamos caer hasta lo más bajo porque no sabemos si podríamos salir. No, sí sabemos, siempre podemos salir, creo, ¿no? La teoría dice que sí, pero ya en la práctica a mucha gente no logra salir. Cierto. Cristian, soy la esposa del hermano Cristian, yo prefiero la historia de Nefi y aprender por obediencia. Ah, muy bien. Bien. Sí. Dice María Inés, es mejor así, hermano Salvador, falta de humildad. Pues ahí están los comentarios que fueron llegando. A ver, ya después empiezo a ver algunos de por acá. Dice Ibis, a veces somos cabezadura. El padre del niño a veces necesita hacer ajustes en la conducta del chico por amor y por seguridad. Excelente reflexión, gracias. Nos dice Doris, qué bonito lo que encontramos en la guía de las Escrituras. Verónica, nuestra alma viviente vive en tormento mientras no nos arrepintemos. Bien, perfecto. Natalia dice, yo creí que nunca iba a romper ninguna norma, regla o mandamiento y convenio, y sí lo hice. Sufrí y sentí dolor y molestia conmigo por haberlo hecho, por haber sido débil, y ahí empezó el trabajo de Satanás para hacerme sentir miserable. Y mis hermanos activos se quedaron como la foto de la abuela en la cómoda y no fueron partícipes en mi retorno. Como dijo el hermano Radejo, no caí más porque yo me inactivo, pero nunca dejé de asistir a la iglesia en cualquier barrio, 2 familias. Muy bien. Este comentario de Natalia está bien interesante, ¿no?
Yo en el caso de Natalia, yo diría, pues qué bueno que cayó. O sea, suena raro, ¿no? Pero yo diría, qué bueno que cayó, porque así es como ella vio la necesidad de un Salvador. En cambio, el peligro, y otra vez me meto en terreno peligroso, el peligro de siempre estar obedeciendo es creer de que creemos que somos tan justos que no necesitamos un arrepentimiento. Y ese es un terreno bastante peligroso también. Claro, diríamos un refrán, ni tanto que queme al santo, ni tanto que no lo alumbre, ¿verdad? Porque no hay uno justo, ni uno habemos justo. Que esa es una palabra sabia del Salvador. No hay ni uno justo. Bueno, solo Dios. Nosotros estamos metidos hasta el cuello en este estado caído para poder regresar a su presencia. Así que el más justo aquí, como dice el refrán también, en arca abierta hasta el justo peca. Sí. Bien, dice, vi la película que comentó el hermano Salvador y ahí pude comprender el amor de un padre, aunque su hijo peque, algunas veces juzgaba a los padres. Bien, hay un aprendizaje, ¿no? Dice María Esther, dice, entiendo su papel de abogado y a veces del diablo, pero así lo queremos, hermano Salvador. Dice, lindo es saber que nuestro Padre Celestial siempre está dispuesto a perdonar. Él sabe cómo socorrernos. Muy bien, pues ahí está. Dice Natalia, estoy contigo, hermano Salvador, te banco. ¿Qué significa esto, te banco? En el argot sudamericano. ¿No? ¿Alguna idea? ¿No? Víctor, hermano, ¿no? Te siento en el banquillo. Sí, es una expresión, me parece que argentina. Me parece haberla escuchado, argentina, uruguaya. Igual me equivoco, pero a ver si me haces la aclaración, Natalia. Pues bueno, Te apoyo. Te apoyo. Bueno, Natalia y yo jugamos del mismo equipo. Va pues, llevamos 1:45, pongo la parte final del discurso, son un par de minutos. ¿Les parece o nos vamos? Vamos a ver la parte final. Yo creo que ponlo para oírlo, pero si al oírlo nos vamos a dar cuenta que el tema los sobrepasamos. Digo, se trató todo, ¿no? Pero adelante, hay que ponerlo. El presidente Russell M. Nelson enseñó, sin la infinita expiación del Salvador, toda la humanidad se habría perdido irremediablemente. Danny no estaba perdido, y nosotros tampoco lo estamos para el Señor. Él está a la puerta para elevarnos, fortalecernos y perdonarnos. Él siempre se acuerda de amarnos. En el libro de Mormón se registra una increíble demostración del amor del Salvador por los hijos de Dios. Y sucedió que cuando Jesús hubo hablado así, de nuevo dirigió la vista alrededor hacia la multitud y vio que estaban llorando y lo miraban fijamente como si le quisieran pedir que permaneciese un poco más con ellos. El Salvador ya había pasado un día entero ministrando al pueblo. Sin embargo, tenía más que hacer. Debía visitar a sus otras ovejas e ir a su Padre. A pesar de esas obligaciones, percibió que las personas deseaban que permaneciera allí un poco más. Entonces, con el corazón del Salvador lleno de compasión, se produjo uno de los mayores milagros de la historia del mundo. Se quedó, los bendijo, ministró a los niños uno por uno, oró por ellos y lloró con ellos y los sanó. Su promesa es eterna. Él nos sanará. A aquellos que se han apartado de la senda de los convenios, por favor, sepan que siempre hay esperanza, siempre hay sanación y siempre hay un camino de regreso. Su eterno mensaje de esperanza es el bálsamo sanador para todos aquellos que viven en un mundo atribulado. El Salvador dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Hermanos y hermanas, acordémonos de buscarlo, amarlo y recordarle siempre. Testifico que Dios vive y que nos ama. Además, testifico que Jesucristo es el Salvador y Redentor del mundo. Él es el gran sanador. Yo sé que mi Redentor vive
En el nombre de Jesucristo. Amén. Comentarios, caballeros. Me gustó la parte donde dice que debemos recordarlo siempre. ¿Quién sabe por qué me suena familiar? Y aquí la invitación a todos, ¿no? Dice, aquellos que se han apartado de la senda de los convenios, por favor sepan que siempre hay esperanza. Es lo que comentábamos antes, ¿no? Es decir, en la teoría, no importa qué tanto caigas, vas a poderte levantar. Siempre hay sanación y siempre hay un camino de regreso, concluye el elder Natres. Y estaba pensando, Salvador, en todo lo que hemos hablado y volviendo al punto, sin querer entrar en polémica, pero volviendo al punto de que a veces necesitamos aprender algo y el pecar y arrepentirnos nos enseña ese algo. Yo sostengo que el Señor no desea que pasemos por eso, porque es doloroso, pero yo creo que para eso están las pruebas y las tribulaciones que Él, en muchas ocasiones, sí vienen de Él. Él sí nos manda pruebas y tribulaciones para que aprendamos ese algo que nos hace falta aprender. Y ahí mismo recordemos que, creo que lo vimos en el discurso de ayer, que de los problemas que nos ayuda a resolver Jesucristo está el de las tribulaciones y las pruebas. Son cosas que Él nos ayuda a sobrellevar. Entonces el Padre nos pone esas pruebas para que aprendamos y con la ayuda de Jesucristo podemos pasar esa prueba. Entonces estamos realmente aplicando la expiación de Jesucristo, pero a otro aspecto de nuestra vida. No a los pecados o no al arrepentimiento, sino al aprendizaje a través de las pruebas. Y creo que es un camino menos doloroso. Ahorita, Víctor, totalmente de acuerdo contigo, Víctor. Ahorita que me quedé reflexionando en el inter del video, de la expresión de te banco, ¿no? Que ya me aclararon que significa te soporto, te apoyo. Y fue Natalia la que formuló o que me dijo inicialmente esto de Natalia Dalmao, ¿sí? Aquí está, es este comentario, te banco. Y Natalia nos comentó su experiencia. Y quizás, y yo lo digo aquí abiertamente, o sea, yo soy como un alma hijo. Yo soy alguien que se ha arrepentido de sus pecados. Yo soy alguien que ha tenido la necesidad de acudir al Salvador de la misma manera en que Alma. Y he sentido su amor redentor y su poder fortalecedor. Y por esa razón yo estoy aquí predicando el Evangelio. Porque veo la necesidad de acudir al Cristo. Porque siento que Él es mi Rey. Y he sentido el gozo del perdón. Y veo la necesidad de que todos acudamos a Él. Entonces, en ese sentido, compagino con Natalia o Natalia conmigo porque quizás los que hemos estado del otro lado lo sentimos diferente y lo vemos diferente. Y los que están del otro lado, que quizás nunca han tenido esa necesidad, como nosotros sí, lo perciben y lo sienten diferente. Y en ese sentido, creo que la expresión es válida para todos, como tú lo explicabas, Víctor, en cualquier sentido, ¿no? Entonces, yo quiero simplemente dejar mi testimonio de que el Cristo es el Rey, es quien pagó, Él es quien sufrió en la cruz, Él es quien perdona pecados. Cristo perdona pecados y ama. Cristo borra y olvida. El Cristo está lleno de misericordia y de amor. Yo testifico profundamente de eso porque lo sé y porque lo he sentido personalmente en mi vida. Bien, yo creo que es muy claro el concepto. Hay profundidad y altura. La profundidad total no la conocemos y la altura total tampoco, por nuestra posición en este estado de probación. Pero no os preocupéis porque todo tiene salida, todo, menos la muerte, la segunda muerte. De esa sí ya no hay salida. Pero eso está muy profundo, pero muy profundo. Por eso cuando alguien me habla de doctrina profunda, le digo, no, esa viene del diablo.
Muy bien. Víctor, yo creo que el único error es no aprender de nuestros errores. O el único pecado es no aprender de nuestros pecados, ¿no? Todos cometemos pecados en mayor o menor medida, todos tenemos necesidad de arrepentirnos y para todos los casos, grandes o pequeños, el proceso es el mismo, es la expiación y es el arrepentimiento. Y nada Así más. es. Muy bien, pues muchas gracias, queridos hermanos. Muchas gracias por sus comentarios. Tuvimos una participación. Hubo un comentario que me gusta, a ver, que quería pasar, pero ya se me perdió. A ver, dice aquí, no sé si es ahorita lo comento. Dice, los tres son excelentes maestros para enseñarnos. Me encanta cómo enseña el hermano Salvador y a veces pasa que queremos explicar la cosa de una manera y se nos chispotea, pero eso no quiere decir que esté en un error. Es usted un gran maestro, al igual que el hermano Víctor y Alvaradejo. Gracias, Sandra, por tus buenos comentarios. Dice Julio, por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la presencia de Dios, y la hermana no tenía por qué llamar necio. Perdón, no fue mi intención. Gracias, Julio, por el comentario. Belinda, no sé cuál es la especialidad de Salvador, pero como abogado pienso le ayuda a juzgar de una manera más justa. Sí, es parte de que me tengo que poner en ambos lugares. Gracias por hacernos una vez sentir el amor del Salvador por medio de sus análisis, comentarios y experiencia. Son de verdad una delicia todos sus programas de la luz de la restauración. Muchas gracias, Alfonso. Y pues bueno, creo que sin más, dice, a ver, se me fue este comentario que quería leer, ya se me perdió, pero fue alguien que nos comentó que le encantaba cuando planteamos temas en los que no estábamos totalmente de acuerdo. Era Natalia también. Natalia también. Creo que es este. Es excelente tema, es algo que no se habla en las clases, reuniones, y créanme que nos hace mucho bien. Me gusta cuando no están de acuerdo y exponen con fundamentos. Estamos de acuerdo en un punto, Jesucristo, así es. ¿Sí? Entonces, es este punto, ¿no? El ánimo no es enseñar doctrina falsa, sino más bien aclarar nuestras ideas y fundamentar lo que decimos. Ese es uno de los propósitos. Y bueno, pues sin más, Víctor y hermano Alvaradejo, ¿nos vamos? Nos vamos a los tacos. El día de mañana les recordamos a las 8 de la mañana, en razón de el estudio de Ven, Sígueme de esta semana, vamos a tener un programa especial que seguramente llegará hasta el viernes, porque aquí ni nos gusta platicar. El hermano Alvaradejo nos va a ayudar a desarrollar este tema, la segunda venida de Jesucristo, ¿no? De acuerdo con la temática de Ven, Sígueme. Así que te recomiendo que leas los capítulos relativos, José Smith, Mateo 1, Mateo 24, 25, Marcos 12 y 13 y Lucas 21, para que vengas más preparado y aquí se pueda armar la polémica, ¿no, hermano Alvaradejo? Como debe de ser. Que tenga buen día. Ni tanto que queme al santo, ni tanto que no lo alumbre. Ahí está. Arriba ahí. Adelante y vertical. Hasta luego. Hasta luego.